Diríjanse conmigo al pasaje del día de hoy que lo encontramos en Proverbios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y dice la palabra de Dios. Hijo mío, 6. Proverbios 6, del 1 al 5. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que caza. Amén. Familia, vamos a orar una vez más y pedir a Dios que nos ayude a entender este texto. Padre Dios, tú dices en Sofonías capítulo 3, versículo 17, que mientras cantamos me recordaba este texto que dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. Padre, tú estás en medio de nosotros, pero eso no es todo. Es decir, no simplemente estás en medio de nosotros y ya, pero dice guerrero victorioso. Pero este guerrero victorioso, fuerte y grande, está en medio de nosotros, pero no simplemente como un guerrero victorioso, pero este guerrero victorioso se gozará en ti con alegría. Padre, qué bendición. Que la grandeza de nuestro guerrero victorioso, que su presencia en medio de nosotros es en parte para gozarse sobre nosotros. Padre, qué bendición que el Dios feliz, verdaderamente feliz, el único que se goza plenamente en sí mismo, el único que se regocija en sí mismo plenamente, no hay día donde Él deje de estar alegre, feliz verdaderamente, venga y se acerque a aquellos que hemos puesto nuestra felicidad en cosas temporales, pasajeras, pecaminosas, aquellos que hemos hecho de la alegría una idolatría, y nos regrese a la fuente de gozo verdadero, y eres tu Dios. Padre, necesitamos ver tu plenitud, necesitamos ver tu gozo en ti, necesitamos ver que lo mejor que nos puedes dar es darnos más de ti mismo. Por eso, Padre, esta mañana, mientras que vamos a estudiar este pasaje, tú nos ayudes a estar alertas, vigilantes, no de quien está al frente, atrás, al lado mío, pero el que se quedó en casa tampoco, o el que está en otro lado, pero Padre, ayúdame a estar enfocado en mí mismo, para aprender lo que tú me quieres decir a mí. Danos un buen tiempo, para gloria de tu nombre, el gozo y el bien de esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Realmente no sé cuándo fue la última vez que se predicó desde este púlpito, creo que hace mucho tiempo, o cuándo fue la última vez que tú escuchaste una prédica sobre el tema de ser un fiador. No sé cuándo fue la última vez, creo que puede ser que lo hayas escuchado más que todo en contextos de liderazgo, contextos de alguna manera de motivacionalismo o motivacional, una conversación donde te van a empoderar. En fin, cuando se habla de temas de finanzas suelen hacerse en estos contextos donde simplemente se busca un mejor para mí, un incremento para mí o de alguna otra manera cómo invertir en otros lugares. Yo creo que la Biblia obviamente tiene mucho que decirnos en cuanto a cómo manejar los recursos que Dios nos ha confiado. Y yo creo que es la iglesia, como ya lo dije hace un par de semanas, hablando del tema del adulterio y del placer sexual creado por Dios para el matrimonio. Creo que parte importante de una iglesia local es hablar de las finanzas según Dios. Es hablar de los recursos que Dios nos ha encomendado para poder ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado, pero no simplemente ser mayordomos, pero ser sabios mayordomos. Y por eso hoy vamos a ver un tema supremamente importante. Déjame leerte quizás alguna de las estadísticas que estuve leyendo esta semana, diferentes artículos precisamente sobre esto, qué es ser un fiador, qué significa en términos de préstamos, qué significa en temas de finanzas. Déjame darte una realidad que posiblemente tú ya conoces. Uno de los artículos que leía decía lo siguiente: vivir sin deudas se ha vuelto cada vez más difícil. Es decir, si hiciéramos una encuesta ahorita mismo, ¿cuántos de ustedes tienen deudas? Yo creo que la mayoría levantaríamos la mano.
hay tipos de deudas que en algunos casos se hace necesario, pero más que todo la verdad es que las deudas que tenemos o que algunos tienen son deudas porque precisamente no fueron sabios al pedir prestado. Entonces dice este artículo, cada vez más se hace más difícil y a veces abrumador para los consumidores de Estados Unidos. La deuda total de los hogares aumentó a un promedio de 17.80 billones en el segundo trimestre del 2024, con saldos de tarjeta de crédito alcanzando un máximo de 1.14 billones, según el Banco de la Reserva Federal de New York. Entonces, obviamente, más en el país que vimos, que es el país de los Estados Unidos, donde todos vienen a alcanzar su sueño americano, que en realidad no es otra cosa más que vivir endeudado. El sueño americano es qué más yo puedo tener para mostrar que yo vivo en Estados Unidos y llenarme de cosas y cosas y cosas hasta que tú ya no puedas meter ni siquiera un alfiler en tu garaje. Porque tenemos tantas cosas que en realidad, nuevamente, nos recuerda que endeudarse en este país no nos va a costar absolutamente nada. Pero pagar la deuda te va a costar toda tu vida. Endeudarte en este país es así. No te cuesta nada. Pero para salir de tu deuda te va a costar toda tu vida. Entonces, nuevamente, pedir prestado para algunos es una norma. Es su estilo de vida. Yo tengo que vivir pidiendo prestado para poder cumplir mis responsabilidades o por lo menos mis compromisos que me metí sin haber pensado sabiamente en por qué me puedo meter en un compromiso. Entonces es una norma ya que se ha hecho y más cuando los artículos mostraban, y es una realidad que todos creo entendemos, más cuando el gobierno o la manera en que el sistema económico dentro de Estados Unidos se maneja es un sistema de compra ahora, paga después. Esa es la norma de hoy en día. Hoy es compra, ahora paga después. Es decir, simplemente tienes que firmar, te damos 2 años sin interés y seguramente tú vas a pagar en 2 años. La verdad es que no. La mayoría, cuando se cumple su segundo año, empieza a pagar precisamente porque te prestaron este dinero. Intereses tras intereses, cuando la deuda que pediste fue X cantidad, para cuando vas a empezar a pagar se ha triplicado tu deuda. Por tanto, en este país nuevamente es muy fácil comprar ahora y pagar después. O también muy fácil un sistema donde se da, donde para tu comprar tú necesitas un fiador. ¿Cuántos de nosotros hemos servido como fiadores de otras personas? Seguro la mayoría levantaría la mano o algunos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pedir a alguien que sea un fiador para que nosotros podamos comprar algo que necesitamos? Entonces, nuevamente, la realidad es que muchos de nosotros estamos en un sistema que es más gobernado por principios de esta economía que por los principios de la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho, por ejemplo, quizás la idea de que la economía, el dinero, las finanzas, sí es un tema que a Dios le interesa, pero como que no se preocupa mucho por eso. Como que de alguna manera estoy endeudado, pero como que de alguna manera no sé si es que a Dios le interesa que esté endeudado. No sé si en realidad a Dios le interesa cómo yo manejo mis finanzas. ¿Será que Dios se da cuenta si pido prestado una y otra vez y no pago mis deudas? ¿Será que de alguna manera a Dios le importa mi santidad en esta área? Y aunque la respuesta podría ser rápidamente, o claro que sí, realmente la práctica deja mucho que decir porque muchos han llevado un camino de esclavitud a la deuda donde no están probando la libertad del evangelio en esas áreas. Entonces, una de las cosas que me fascina de Proverbios es que a veces Salomón va a tirar una pelota como una papa caliente y si hablamos de ciertos temas, tú agarras la papa caliente y dices, este tema es para mí. O otros, ay, bueno, qué bueno que yo no lucho con eso. Bueno, a todos nos va a tocar una papa caliente en Proverbios. Si no te ha llegado esa papa caliente, examínate, porque seguro la has tenido en tus manos bastante tiempo y no te has dado cuenta que estás quemado. Entonces es importante que en la manera que exponemos Proverbios podamos ver y examinarnos en toda área de nuestra vida. Quizás tu lucha no es con la lujuria o el pecado sexual. Quizás tu lucha no es ni siquiera con dar malos consejos, pero quizás tu lucha es con que tú has vivido una vida endeudado para endeudarte cada vez más. Entonces hoy vamos a ver precisamente a que a Dios le interesa mucho cómo nosotros, no simplemente es cómo pedimos prestado, pero también es cómo prestamos.
A Dios le interesa mucho que hagamos el bien dentro de la comunidad de Cristo, el bien afuera de la comunidad de Cristo, pero que ese bien no sea un bien emocional del corazón, más bien sea un bien del pensar. ¿Cómo voy a pedir y por qué voy a pedir? ¿Cómo y por qué voy a ayudar? La pregunta entonces nuevamente tiene que ir más adentro que simplemente el momento de la necesidad o lo que me están presentando en la televisión o en las redes sociales como que eso es una necesidad que yo necesito. Entonces nuevamente Dios permita que cada uno seamos confrontados para llegar a aprender que Dios quiere que seamos benevolentes, sabios, o que nosotros ejercitemos una benevolencia sabia. Una benevolencia es el acto de hacer algo bueno a otro. Entonces no nos podemos quedar simplemente en el acto de benevolencia, hacer un bien a otro o el acto de entregar un bien a otro. La pregunta que describe la benevolencia es precisamente que debe ser una benevolencia sabia. Y Salomón va a tratar este tema con su hijo porque le interesa que su hijo aprenda cómo él va a ejercitar benevolencia, no por sus emociones, su corazón o la necesidad, sino porque realmente ha pasado el filtro de la sabiduría de Dios, aún antes del filtro de lo que está al frente mío necesita, de lo que yo necesito, que es lo que Dios quiere. Entonces, con esto en mente, vamos a entrarnos en 5 versículos para ver, primero que todo, un fiador irresponsable. Este es el hijo de Salomón, versículos del 1 al 2. Vamos a ver un fiador irresponsable, no fue responsable, sino irresponsable. Y número 2, vamos a ver el 3 al 5. ¿Cómo es que Salomón le dice a su hijo cómo corregir su irresponsabilidad? Un fiador corrigiendo su irresponsabilidad. Entonces vemos primero que todo el escenario de un fiador irresponsable, que fue lo que hizo irresponsablemente, pero después Salomón no lo va a dejar ahí, como ya lo hemos visto en varias ocasiones. No simplemente señala el peligro o el pecado, pero Salomón, como un buen padre que debemos imitar, señala entonces la provisión para salir de dicho pecado. Ser sabio no simplemente es ver tu pecado y quedarte ahí, eso no es sabiduría. Ser sabio es ver las áreas de mi necedad para entonces arrepentirme de esto y salir de eso. Entonces Salomón nuevamente va a hacer algo glorioso acá que yo espero que podamos ver, porque a lo largo de este capítulo 6 vamos a ver por lo menos 3 tipos de hombres que Salomón no quiere que su hijo sea. Uno, no seas un fiador irresponsable, hijo mío. Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta mañana. Pero antes de comenzar, o continuando con este versículo, quiero como que tratar de contestar algunas preguntas, porque mientras que yo me preparaba decía, ¿qué si alguien de entre nosotros llega a pensar cosas como, por ejemplo, entonces no puedo ayudar a nadie? Esa puede ser la respuesta inmediata cuando decimos un fiador irresponsable. ¿Quiere decir que yo no puedo ayudar a nadie? No, eso no es lo que quiere decir. ¿Quiere decir entonces que yo no puedo servir como un fiador a mi propia familia? Y si viene mi hermano, mi mamá, mi papá, ¿no puedo yo servir como un fiador? ¿No puedo yo servir como un fiador, por ejemplo, a mis amistades? Más cuando, por ejemplo, llegan a este país y no tienen un crédito. ¿Cómo hago si llegó fulanito y me dijo, mira, necesito comprar un carro? Y como yo no tengo un historial de crédito en este país, necesito que tú firmes como fiador. Entonces, ¿yo no puedo hacer eso? Bueno, ¿cómo es que se hace eso más bien? ¿Es que no puedo ser un fiador a un hermano de la iglesia que necesita algo y yo puedo servirle en esta área? Nuevamente, todo eso tiene que hacerse, pero se hace a la manera de Dios. Y es que es mucho más fácil ayudar a mi manera que ayudar a la manera de Dios. Es mucho más fácil quedarse en el lugar de no ayudo, porque no quiero inconvenientes, o ayudo porque no quiero problemas con esta persona. Versus decir, ¿cómo ayudo a la manera de Dios? ¿Cómo ayudo de una manera sabia, de una manera prudente? ¿Cómo yo puedo guiar, ayudar a un hermano, a un vecino, pero sabiamente, no rápidamente? Entonces la realidad es que la mayoría de personas hacen exactamente lo que Salomón hizo, o el hijo de Salomón hizo. ¿Qué fue lo que el hijo de Salomón hizo? Bueno, él pensó ayudar, pero sin pensar en cómo ayudar. La motivación del hijo de Salomón era, yo tengo que ayudar. Y es una muy buena motivación, yo quiero ayudar. Pero este hijo, como lo vamos a ver, él ayudó según sus emociones, según sus buenas intenciones, según las presiones mismas que pudo tener de este extraño para que pidiera prestado por él.
Según aún así pudo haber querido ayudar porque no quería andar con el qué dirán, sino presto. ¿Qué si mi familiar se enoja si yo le digo, mira, yo no te voy a firmar eso? ¿Cómo voy a decirle no si se va a enojar conmigo? ¿Cómo le voy a decir no a un hermano de la iglesia que me pida un favor y yo decirle no? Mejor yo por presión firmo y bueno, ya ahí verá lo que pasa más adelante. No. El hijo de Salomón fue movido por sus emociones, aún por motivaciones incorrectas. Posiblemente muchos comentaristas llegan a decir que puede ser que el hijo de Salomón vio que se le había prometido algo. Si tú me ayudas, vas a... Entonces la falta de sabiduría le llevó a ignorar un futuro desconocido. Él podrá pagar. ¿Cómo tú sabes que él va a poder pagar? O si tú me prestas, mira, yo te voy a entregar el doble. ¿Y tú cómo sabes que ese que te dijo que te iba a dar el doble, te va a dar el doble? Entonces nuevamente la mirada del hijo de Salomón posiblemente era ayudar con interés. ¿Qué voy a recibir yo a cambio? Ignorando completamente lo que Salomón ya ha dicho varias veces. Es si Dios lo permite, Dios gobierna todo. Tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Por tanto, ayudar debe hacerse de una plataforma de sabiduría. ¿Cómo ayudo sabiamente? Y es tanto así que los versículos del 1 al 5 están tejidos en una relación que llamamos de lógica. Es decir, si has hecho esto, tú le agregas un entonces haz esto. Los versículos del 1 al 2 precisamente comienzan, hijo mío, si has salido fiador, si has dado promesa, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, tú podrías intentar ahí, entonces, ¿qué hago? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Entonces, nuevamente, Salomón lo que quiere hacer con su hijo es enseñarle, tú estás metido en un problema, ¿sí? ¿Qué hago entonces? Sal de ese problema. Entonces, es un tema de cómo es que llegaste al problema siendo irresponsable y cómo vas a salir del problema ahora asumiendo responsabilidad. Eso es lo que Salomón quiere hacer con su hijo. De ser irresponsable a ser responsable para salir de la situación en la cual él se metió. Entonces, nuevamente, una de las cosas fascinantes de Salomón en el libro de Proverbios es que Salomón lo que hace es recordarnos nuevamente que como padre maestro, el cual todos debemos aprender, él no quiere ignorar ninguna área de la vida de su hijo. Él es intencional en disipularle a este hijo y por ende a todos los jóvenes que él está tratando de alcanzar y por ende obviamente a todo creyente, que no hay área de mi vida que no tenga que ser marcada por la santidad de Dios. Yo no le entrego las áreas que podríamos llamar más pecadoras o pecaminosas y otras no se las entrego. No, lo que hace Salomón aquí nuevamente es que él quiere formar a su hijo completamente. Él está interesado no en los asuntos que posiblemente la cultura puede cancelar o rechazar, pero tampoco está interesado solamente en los asuntos que la cultura puede abrazar y aplaudir. Ayuda a todo el mundo, no importa si te endeudas. Y ese fenómeno dentro de nosotros que por el qué dirán, hemos agarrado o tomado deudas de alguien más porque simplemente yo quería ayudar. Pero Salomón dice, eso no es ayudar sabiamente. Salomón lo que quiere nuevamente es ver la transformación en su hijo completamente, enteramente o holísticamente. Él lo quiere ver completo. Él no quiere que su hijo pase por alto algunas áreas de su vida sin que sean nuevamente cambiadas por el Señor. Entonces, Salomón le advierte a su hijo, una vez más, no seas un fiador irresponsable. Así con la misma seriedad que nosotros vimos hace un par de domingos atrás, cuando Salomón le dice a su hijo, mira, cuídate de la mujer extraña. Cuídate, querido hijo. Eso es algo en serio. Tómalo muy en serio. Hijo, deleítate en tu amada esposa. Que ella sea tu deleite, porque tu deleite está en honrar a Cristo o honrar a Dios. De la misma seriedad y del mismo tono, Salomón le muestra a su hijo, de igual manera, cuídate de ser un fiador irresponsable. Cuídate de tú dar tu palabra por dar tu palabra para luego arrepentirte por haber dado tu palabra. Cuídate, hijo mío, de simplemente decir un sí cuando no estás seguro que el sí viene de Dios. Cuídate, hijo mío, de decir un no cuando ese no no viene de Dios. Cuídate, hijo mío, de simplemente querer quedar bien delante de la gente, aun con un extraño, y saber que estás mal delante de Dios. Hijo mío, cuídate, cuídate. No seas un fiador irresponsable y si has caído, porque has caído, tienes que salir de esa situación. Ahora, ¿qué es ser un fiador?
Bueno, en Proverbios podemos encontrar una definición como comprometerse como garantía por las deudas de otro. Eso es lo que hoy en día es un término, una definición similar. ¿Qué es un fiador? Bueno, uno que se compromete para de alguna manera responsabilizarse por la deuda de otro. Si tú no llegas a pagar tu deuda, yo que soy un fiador, yo di mi firma, mi palabra, di constancia de que si ella o él fallan, yo pago. Y hoy es muy normal esa práctica. Pero nuevamente, ¿es normal entre nosotros ser fiadores rápidos? ¿Es normal entre nosotros, bíblicamente hablando, asumir la deuda de alguien más? Nuevamente, esto es muy importante y especialmente tengo en mente aquellos que están comenzando, son jóvenes quizás y todavía no tienen su primera tarjeta de crédito o ya compraron un carro o van a comprar un carro y tú sabes que lo primero que te van a hacer, como me hicieron a mí cuando compré mi primer carrito a los 18 años creo, tuve que traer un fiador. Porque cuando yo llegué feliz a comprar mi carrito y dijeron, usted no tiene crédito, usted tiene un puntaje pero no tiene historial de crédito, necesita un fiador. Principalmente para aquellos que están comenzando. Tienes que pensar sabiamente, no simplemente lo que vas a comprar. Pero si tú vas a pedirle a alguien más que sea un fiador, tú tienes que estar seguro que tú vas a cumplir con lo que tú estás diciendo que vas a cumplir. Entonces, no simplemente tengo en mente a aquellos que van a pedir un fiador, tengo en mente a aquellos que le van a decir sí o no a aquel que le está pidiendo ser un fiador. Entonces, esto es un tema de mucha importancia. Aunque sea una práctica nuevamente normal entre nosotros, normal entre la economía, es más, se espera que si tú vas a comprar algo, tú traigas un fiador si tú no tienes un historial. Aunque es algo normal dentro de la economía de Estados Unidos, nuevamente nosotros no vamos por una norma de economía de Estados Unidos. Nosotros vamos mucho más allá. Nosotros no nos manejamos por reglas o estatutos o principios de la economía de este país. Nosotros levantamos nuestra mirada al Dios de todo, al creador de todo, a que le pertenece todo, incluso tu vida como el compromiso que vas a hacer para comprar lo que dices que quieres comprar. Entonces nosotros miramos todo asunto terrenal desde una perspectiva celestial, porque a Dios sí le interesa muchísimo, muchísimo si estás en deudas o si diste tu palabra y te comprometiste con alguien más de que si ese alguien más no paga, tú eres responsable. A Dios le interesa que nosotros aprendemos a manejar nuestras finanzas de una manera de Dios. Es tanto así que quiero leerte otros proverbios que hablan de lo serio que es ser un fiador. Por ejemplo, comencemos con Proverbios capítulo 11. Yo quiero darte una breve lectura de estos versículos para que tú entiendas que no es algo aislado de Salomón. Es una preocupación de Salomón como debe ser la nuestra. Por ejemplo, Proverbios 11:15 dice lo siguiente: ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. ¿Tú te imaginas? Ahí ya borra toda excusa de, pero es que yo tengo que hacer el bien. Sí, pero Salomón dice, pero el que odia salir fiador está seguro. Es decir, el que está tan preocupado de dar su palabra por alguien más, está seguro. Entonces, nuevamente, no es un tema de egoísmo, de que, ¿sabes qué? Pues yo no voy a firmar por nadie y ya se acabó el asunto. No, es que el ayudar, nuevamente, es más allá que el del momento. Y tanto el que pide ayuda viene un momento de necesidad, precisamente, de urgencia. Yo necesito, es hoy que me firmes. Y el que puede firmar, es hoy que tiene que firmar. Y Salomón dice, frena todo, piénsalo bien, piensa bien las cosas, aunque se pueden molestar, aunque te dejen de hablar, tú al final lo que quieres hacer es hacer el bien de la manera de Dios y de la manera de Dios. Entonces no se trata de egoísmo, de yo no voy a prestar, yo no quiero dañar mi crédito, yo no voy a hacer. Bueno, de alguna manera tú tienes que cuidar. Yo recuerdo cuando yo comenzaba en mi crédito y en varias ocasiones amigos o familiares me pedían, mira, porfa, ponme ahí que tú tienes un buen crédito. Y honestamente, yo siempre me guardé eso. Porque yo pensaba en mi futuro con mi familia, que no estaba casado. O sea, ¿qué si yo me meto a firmar por alguien y la deuda después la voy a tener yo? Entonces es un tema de mayordomía, no de egoísmo.
Hay momentos que uno tiene que pensar sabiamente cómo va a ayudar y lo vamos a ver, pero también es muy sabio pensar lo que Dios demanda de mí con los recursos que Dios me ha dado, o sea, un crédito, un buen crédito. Tú tienes que tener en serio eso, no porque simplemente es la economía de este país, no, pero es porque realmente detrás de esto hay principios de sabiduría para vivir una vida tranquila, segura. Y esto es lo que Salomón quiere decirle a su hijo. No simplemente Proverbios 15, pero mira lo que dice Proverbios 17, versículo 18. 17, 18 dice lo siguiente. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Quiere decir que si yo soy un fiador, rápidamente, Salomón está diciendo, es un hombre que no tiene entendimiento. El entendimiento no es una situación de 5 segundos. El entendimiento precisamente lleva a pensar, a reflexionar, a decir, esto no es un tema tan fácil. Por más que yo vea una necesidad inmediata, yo tengo que pensarlo. Pensarlo no simplemente por mi bien, como vamos a ver, pero pensarlo porque el bien que yo quiero hacer es mayor que simplemente lo que yo puedo dar. Es cómo ayudo a este individuo a vivir su vida ordenadamente. Ese es el bien que yo quiero buscar, no simplemente ayudarle inmediatamente, repentinamente, porque tarde o temprano, si yo no le ayudo sabiamente, él lo va a volver a repetir. Y va a venir a donde estoy yo. Entonces, ¿cómo lo hago? Es lo que Salomón quiere ayudarnos. Después, en el capítulo 22, versículos del 26 al 27, dice lo siguiente. No sea, perdón, 22, 26 al 27, dice lo siguiente. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama debajo de ti? Nuevamente pensando, tú vas a prestar pensando hacer un bien, pero las consecuencias no simplemente las vas a sufrir tú, lo van a sufrir los que están debajo de tu techo. Entonces, nuevamente, el ayudar debe hacerse de una plataforma sabia, una manera en que honremos al Señor. Entonces, lo que está en juego aquí es más que el dinero, lo que está en juego aquí es la palabra que se dio para cumplir una promesa. No es simplemente que perdiste el dinero y ya. Es que detrás de la promesa se encuentra tu carácter, tu persona, el por qué dijiste sí rápidamente. Entonces, lo que Salomón quiere decir es, no simplemente es que perdiste el dinero o va a tener que pagar, pero es por qué dijiste sí de manera imprudente. Y de no entender eso, tu vida va a ser caracterizada por una persona irresponsable. Porque puedes tener el dinero para pagar, pero ¿es en serio que tú vas a perder dinero tras dinero porque simplemente ayudaste imprudentemente? Porque nuevamente tú vas a dar cuenta a Dios por lo que Él te entregó a ti. Y cada dinero perdido vas a responder delante de Dios. Aunque sea $1, tú vas a dar cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con el dólar? No, yo quise ayudar y ayudaste sabiamente. Yo no sé, pero yo ayudé. No. A Dios le interesa que en toda manera Él sea honrado con todos los recursos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso es que Salomón lo toma tan en serio y le dice, es importante lo que tú dices, porque lo que tú dices está mostrando quién tú eres. Y lo que tú eres está reflejado por las palabras que estás diciendo. Si tú dices ser responsable por eso que vas a afirmar, tú tienes que ser responsable por eso que vas a afirmar. Y por eso es que Salomón menciona las palabras, nuevamente, si has dado promesa. Número 1, si te has enredado con las palabras de tu boca. Si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Nuevamente, Salomón tiene en serio las palabras de la boca, porque las palabras de la boca revelan lo que está en el corazón o lo que hay en el corazón. O el carácter de dicha persona. Si yo me comprometo a hacer algo y no lo cumplo, más que simplemente no cumplir, estoy revelando una característica de mi carácter y es no cumplir con lo que yo dije. Y eso ante Dios es muy en serio y es serio. Entonces, nuevamente, el juego está la credibilidad de tus palabras. Está más allá que simplemente soltar lo que tienes que soltar, firmar donde tienes que firmar, pero es la credibilidad que lo que tú dices está alineado con el carácter de Dios, que Dios no cambia. Y si tú dices prestar o si tú dices pedir prestado, la palabra que tú estás diciendo, yo me comprometo, es para Dios una verdad que tiene que ser comprometida o que tiene que ser realizada. Entonces las palabras tienen tanto la bendición de obrar sabiamente o ser negligentes con las palabras que en vez de ayudar dañan a otros. Entonces, no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa. Y Salomón está diciendo a su hijo, si tú te has metido en todo esto, si tú has caído en todo esto, no seas así. No hagas eso. No te comprometas con tus palabras que acabas de decir responsablemente. Es muy importante. Es tanto así que hay otra palabra que en Proverbios 20, versículo 19 es traducida como chismoso, pero en realidad es la misma palabra de usar las palabras sin ser sabios. Él le dice, no simplemente chismoso, sino la idea es cuidarte de ser un hablador o un charlatán. Lo que está diciendo Salomón aquí es, te has convertido en un charlatán. Te has convertido en una persona que simplemente habla sin pensar porque no va a cumplir lo que está diciendo. Entonces, para Salomón es muy importante que su hijo no simplemente diga, sí, préstale que yo te pago después. Ese yo le pago después, ¿es en serio lo que te estoy diciendo? ¿Lo pensaste? ¿Lo oraste? ¿Lo consultaste? ¿O simplemente por la necesidad del momento tú dices, sí, yo me encargo de eso? Yo me encargo de eso. Nuevamente, las palabras de nuestra boca son muy importantes. Un fiador irresponsable es el que da su palabra de compromiso con un amigo para pagar la deuda de un desconocido. Lo que Salomón nuevamente le dice a su hijo es, no seas imprudente, hijo mío. No seas emocional. Y es una palabra que para nosotros es tan fácil hoy en día, ser tan emocionales, porque me emocioné y quiero comprar esto, y porque me emocioné y yo quiero ayudar. Y las emociones no son una fuente segura para comprar ni prestar. Por eso es que muchas veces en los anuncios para ayudar ponen musiquita, imágenes que te hacen moverte. Ay, no, yo sí quiero ayudar. Y te mueven, pero tú no estás ni siquiera ayudando porque estás pensando en por qué ayudar. Tú estás ayudando es porque sentiste algo que, pero yo tengo que ayudar. Pero nuevamente, Salomón le dice a su hijo, no seas emocional. Por más que tienes emociones, tus emociones no deben gobernar tu dar. Porque cuando yo doy por impulso, como Pablo también cita, que no den por impulso, por emociones, sino que den conforme han pensado, planeado, preparado en su corazón. Quiere decir que aún nuestras ofrendas no son por emociones. Por eso es que nosotros no tocamos el pianito y todo eso para que tú ofrendes, para que tú des por emociones. Ahí sí, te pongo el piano ahí, dale Mateo, toca bastante el piano para que la gente se emocione y dé. Nosotros no queremos que tú des por emociones. No queremos torcer brazos para que tú digas, sí, está bien, yo voy a dar. No es eso, no queremos cierrar las puertas y nadie sale de ahí hasta que no se pague la luz. Nada de eso. Tú das porque tú has pensado sabiamente, te has comprometido, la línea de tu presupuesto está bien establecida, que tú no negocies lo que Dios te ha dado. Y es todo lo que Dios te ha dado. Y tú eres sabio en tanto tu dar, porque sabes que es muy importante no llegar a ser un hijo irresponsable. Entonces, nuevamente, Salomón le dice a su hijo, no pienses que vas a ayudar cuando no has pensado en cómo ayudar. No pienses en que estás ayudando cuando no te has sentado a pensar en cómo ayudar. No pienses que la ayuda inmediata es la mejor. Porque nuevamente, yo he tenido personas que después a lo largo del tiempo han reconocido que fue sabio no haberles dado una firma para ser un fiador. Y ha venido después de los años. Han podido regresar y si sabes qué, eso me dolió. Me dolió bastante, pero entiendo lo que hiciste. Entonces, nuevamente, la idea no es ser una persona dura para servir o dar, es más bien ser una persona sabia para ayudar. Y por más que el que esté pidiendo prestado te vea con cara dura, tú lo que estás haciendo es amarle de verdad. Amarle de verdad para poder ayudar a la persona. Por ejemplo, imagínate que tú conoces a alguien, un extraño, un amigo hoy, conociste a alguien y ese alguien tiene una necesidad hoy. Y te dice, mira, yo necesito tal cantidad, o yo necesito tal cosa, y tú lo conociste hoy, y es como que si tú lo conoces hoy, pero tú sabes que hay un amigo tuyo que tiene para poder ayudar. Y tú llamas a este amigo y le dices, ¿sabes qué? Mira, conocí a fulanito de tal, esta necesidad, por favor, él necesita X cantidad, y mira, yo sé que tú puedes, yo te doy mi palabra que si él no te paga, yo te pago. Salomón le dice, tú has dado tu palabra por un extraño. Tú has dicho a tu amigo, préstale, que si no te paga, yo te pago. Tú has sido irresponsable por dar tu palabra a un extraño comprometiendo a un amigo. Tú le has dicho a tu amigo, confía en mí porque él confía en ti, pero tú estás dando tu palabra por uno que ni siquiera conoces. Eso no es sabiduría. Entonces, a primera vista puede ser que eso sea hasta bueno y bíblico. Ay, mira cuán sabio. Yo veo necesidad,
y llamo a mi amigo que tiene billete o dinero y este va a cumplir. Entonces yo soy alguien, un agente de bien, porque yo veo una necesidad, veo al que tiene recursos y mira, préstale, que si él no te paga, yo te pago. Y a primera vista eso se ve como bíblico, se ve como que, wow, qué generoso yo estoy siendo, qué buen corazón, me estoy moviendo por buenas motivaciones. Pero Salomón le dice a su hijo nuevamente, eso no es sabiduría. Eso es imprudencia, eso es necedad, porque tú no te has llevado la tarea de pensar bíblicamente cómo ayudar sabiamente. Por ejemplo, la pregunta no es, y hay unos que tienen un don, yo diría, o una característica de ser muy rápidos para ayudar. Eso es bueno. Nadie está diciendo frena eso. No, 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 no. Si hay algunos de ustedes que son generosos, que son rápidos para ayudar, y tú escuchas la prédica y dices, bueno, entonces yo tengo que no ayudar. ¿Has escuchado una prédica equivocada? No es la prédica que estamos diciendo. La pregunta siempre va a ser, no si debo ayudar o si debo ser generoso con los recursos que Dios me ha confiado. La pregunta debe ser, ¿cómo debo ayudar sabiamente? No es si debo ayudar, es cómo debo ayudar sabiamente. ¿Cómo debo distribuir los recursos que Dios me ha confiado? ¿Cómo? Entonces puede ser que las personas en necesidad deben estar pensando, no, es que me deben ayudar. Los que están en necesidad te dicen, no, espérate, yo necesito la ayuda y tú me tienes que ayudar ya. Esas personas que se ven en necesidad, ayúdame ahora mismo. Y el que está dispuesto a ayudar puede estar pensando, es que yo debo ayudar ya. Pero nuevamente, el que está en necesidad, como el que va a ayudar a la necesidad, que quieran crecer a la imagen del Dios sabio, tienen que hacerse las mismas preguntas. Por un lado, el que está en necesidad dice, ¿cómo me pueden ayudar? Y el que tiene los recursos para ayudar tiene que preguntarse, ¿cómo debo ayudar de tal manera que Dios sea honrado? El que está en necesidad debe buscar cómo aquel que me va a ayudar puede honrar de una manera que honre a Dios, no simplemente porque me necesito inmediatamente. Y el que va a dar también piensa, ¿cómo doy para honrar a Dios? Entonces, el necesitado, como el que tiene el recurso, se encuentran en el mismo lugar en Cristo. Los dos deben tener la misma ambición. El que pide prestado tiene que saber cómo honro a Cristo con lo que necesito y cómo pido para honrar a Cristo, cómo yo ayudo para honrar a Cristo. Y ahí se encuentran en esa ruta, en esa vía para ayudarse mutuamente a hacer lo que un cristiano tiene que hacer y es glorificar a Dios. Por lo tanto, el error de este hijo fue que ayudó apresuradamente, rápidamente, sin pensar en cómo esto afectaría al que pidió prestado y cómo el que prestó el dinero también se vería afectado y cómo el mismo que dio la palabra por un extraño sería afectado, no simplemente él, pero los de su casa. Por eso es que, que un comentarista dice, el punto es que el prestario está fuera de la comunidad, fuera de la familia del fiador. El extraño es claramente alguien que no pertenece a la familia. Ahora bien, obviamente casi nadie daría la firma por un desconocido. Podríamos decir, bueno, eso es irrelevante, pastor. Nadie va a firmar por un desconocido. Bueno, quizás hay alguno dentro de nosotros que ha hecho tal cosa o podría hacer tal cosa. Entonces pongamos la pregunta un poco más difícil. ¿Qué si no es un extraño? ¿Qué si es un familiar? ¿Qué si es un amigo? ¿Qué si es alguien de entre nosotros como iglesia cristiana? Entonces ahí ya me olvido de ayudar sabiamente y más bien ayudo por necesidad inmediata. No, yo creo que también dentro de la misma familia, sea tu familia de núcleo familiar como tu familia en la fe, es muy importante hacernos estos tipos de preguntas. ¿Ya le serví como un fiador antes? Fíjese esta pregunta. La necesidad siempre va a haber. Y hay personas que en necesidad, hasta que no salgan de un desorden financiero o de una perspectiva errónea o con expectativas equivocadas, esta persona se va a ver siempre en necesidad y tenemos que ayudarle a centrarse en lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha puesto y cómo salir de donde Dios le ha puesto. Entonces, si esta persona regresa a nuestra vida o si nosotros somos los que pedimos prestado, nuevamente la pregunta es, ¿yo le serví como fiador antes? ¿Ya le he prestado antes? ¿Qué pasó la última vez? Tienes que pensar. No simplemente por ayudar vas a ayudar y ya. ¿Cómo resultó la última vez que yo le presté? ¿Cumplió con lo que se comprometió? ¿O yo tuve que hacerme cargo de su deuda? ¿Por qué me pidió prestado nuevamente? Nuevamente una ayuda fácil, pero no bíblica,
una ayuda hasta que podría ser aplaudida por la gente, es una ayuda que no hace esas preguntas. Simplemente me toca la puerta, necesito nuevamente tu firma, necesito más dinero, y la ayuda que muchos ven como ayuda de Dios es, sabes que está bien, otra vez yo firmo, está bien, págame los papeles. Pero tienen que crecer tanto el que está pidiendo ayuda como el que va a ayudar y elevar su mirada a Dios y decir, ¿hasta cuándo yo voy a permitir que este hermano, este amigo, caiga en un ciclo de pecado que yo también estoy pecando? Por dar mi palabra o asumir su palabra, y ambos estamos fallando ante Dios. Entonces Salomón nuevamente le dice, si tú has dado tu palabra, si te has comprometido, piensa bien lo que estás haciendo. Otras preguntas para tu analizar deben ser, ¿cómo vive su vida? Si es un amigo, un extraño, tú no sabes y por lo tanto el extraño es más difícil soltar porque tú no conoces nada de su vida. Pero si es un amigo, si es un familiar, tú te haces estas preguntas. ¿Cómo vive su vida mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Es decir, esta persona está viviendo un estilo de vida que en realidad no puede vivir. Y yo le voy a alimentar un estilo de vida contrario a Dios porque sus expectativas es que él quiere vivir, ella quiere vivir acá, cuando en realidad su propósito le da que viva acá. Entonces le voy yo a dar a él para que él sea aún más engañado en que quiera vivir acá cuando su realidad es que tú tienes que vivir acá. Entonces, más bien, ¿cómo le puedo yo ayudar a mi hermana, a mi hermano, a mi amigo, a mi amiga, para que en vez de vivir acá como él quiere, él sueña, baje a su realidad y encuentre a Dios en su realidad? En vez de asumir que Él está allá cuando Dios le dice, estás endeudado ahí. Baja el estilo de tu vida. Ajusta el presupuesto. Mira lo que Dios te ha dado a la manera que Dios te ha dado. Sé responsable de donde Dios te ha puesto. Dios no está en contra de las riquezas, de que ustedes se hagan ricos. Eso Dios no está en contra de eso. El problema es que muchos queremos llegar a ser ricos con una vida desordenada. Y Dios no bendice eso. Entonces, no simplemente cuál es su motivación también para comprar. ¿Por qué Él quiere comprar esto? Entonces ella pregunta si alguien viene a ti y dice, mira, fírmame porque quiero comprar una casa. Está bien, listo. ¿Y cuál es su motivación a comprar la casa? ¿Puede pagar su casa? Ah, es que pues todo el mundo quiere una casa. Perfecto, yo sé, yo entiendo eso. Pero realmente le va a ayudar el yo firmarle para que él compre algo. ¿Cuál es su responsabilidad ante este asunto, ante este préstamo, ante lo que me va a decir? ¿Está lo que quiere comprar bajo su presupuesto? Tú tienes que hacer todas estas preguntas. Y nuevamente en una cultura, hablando en esto, la cultura de los hispanos somos la segunda cultura más endeudada en Estados Unidos. En parte en esto, los hispanos son los que más problemas tenemos. Podríamos hablar porque el sistema lo hace así, porque la mayoría de los hispanos llegan a este país sin un crédito. Obviamente un americano tiene el crédito desde que nace, literalmente le da Social Security y él puede ir levantando su crédito. Obviamente yo entiendo que la economía de Estados Unidos, los artículos que yo leía, están para que los que más se endeuden sean los extranjeros. Porque tú llegas a este país, tú no tienes crédito, pides un fiador, pero nuevamente la mayoría de los problemas en muchas familias salen en asuntos económicos. Porque yo te di mi firma y tú me incumpliste. Porque yo te di mi social, no el social, perdón, eso no debería ser. Yo te presté firmar y ahora está en mi social o en mi crédito lo que tú te endeudaste. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que pensar sabiamente en esto. Entonces, no todos hacen este tipo de preguntas y por lo tanto muchos están en problemas. No todos han crecido en la disciplina de poder pensar bíblicamente. Alguien que me ha ayudado a pensar enormemente en todo esto es mi amada esposa. Ella me ha ayudado a pensar desde que yo empecé con mi crédito. Siendo una amiga, después mi novia, me ayudó mucho a entender, mira, tu crédito es importante. Yo recuerdo una ocasión que tenía que recibir un dinero por un accidente que tuve y yo ya tenía mi Audi 4 comprado. En mi mente. Un muchachito de 18 años, y ya lo tengo. Le fui a mostrar la foto. Mira, en un café, mira, yo quiero comprarme este carro, un Audi 4, increíble. Y yo, wow, dije, esta muchacha va a estar sorprendida de mí, va a estar feliz, va a decirme, hoy vamos a comprarla porque quiero estar al lado tuyo. Y cuando me se queda mirando, me dice, ¿y por qué te vas a comprar un Audi? ¿Que no quiere un Audi? Yo quiero un Audi. ¿Y tu universidad? Bueno, no sé, después la pago. Después la pagas. O sea, ¿tú en serio vas a gastar un dinero en un carro? Y yo nunca en mi vida había recibido un consejo así. Gracias a Dios por mi amada esposa. Porque me ha ayudado a entender que hay principios bíblicos para yo entender cómo manejo los recursos de Dios, no son míos.
no son míos. Entonces, nuevamente es importante nosotros entender que a Dios le interesa todo esto. Ahora sí, entonces Salomón no simplemente le dice, si te has comprometido irresponsablemente, eres un irresponsable. Bueno, ya entiendo, Salomón, gracias. Ya metí las patas, como se dice. Ya sé que la regué, la embarré, ya me comprometí, le dije a un extraño que sí, cuando no lo conozco, estoy endeudado, ya sabes que ya me arruiné la vida. No, Salomón dice, no, espérate. Ahora arregla en lo que te has metido. Un padre tan maravilloso, tan amoroso con su hijo, que en el versículo 3 en adelante, ahora sí, él comienza a decirle a su hijo con imperativos. Él usa por lo menos 6 a casi 7 imperativos del 3 al 5. Un imperativo es un mandato, no es una opción. Un imperativo lo que hace en el lenguaje es elevar la seriedad de lo que te estoy diciendo. No te estoy sugiriendo. No te estoy diciendo, bueno, mira, ya te endeudaste. Bueno, la próxima vez piensa si tú quieres. No. Si tú te has endeudado, hijo mío, haz lo siguiente. Y yo no estoy jugando con esto. Salomón a su hijo eleva la seriedad nuevamente al decirle, hijo mío, escucha muy bien, mira cómo has sido falto de sabiduría irresponsablemente, pero ahora algo que debes hacer y no minimizar es asumir la responsabilidad. ¿Quieres cambiar? Asume la responsabilidad. ¿Quieres dejar estos hábitos contrarios a Dios y crecer en sabiduría? Asume la responsabilidad. No la minimices, no la excuses, no culpes al otro, no diga, pero es que yo le pedí prestado, o es que yo le presté porque él me había dicho, mira, olvídate de todo ese asunto. Para tú no volverlo a hacer, tienes que tomar responsabilidad. Y esto es lo que Salomón hace desde el versículo 3, cuando él comienza, el primer imperativo es, haz esto ahora. Increíble. Salomón comienza por ahí. Haz esto ahora y entonces, segundo imperativo, líbrate. Y es importante ver esto, porque lo que Salomón hace es ver a su hijo esclavizado, atrapado. A menos de que tú te des cuenta que el haber dado tu palabra te atrapó, te esclavizó a algo o a alguien el cual no tienes que estar esclavizado o endeudado, a menos de que tú no te veas atrapado, literalmente enjaulado en una deuda que no es tuya, pero ahora es tuya, o viceversa, si es tuya, a menos de que tú veas las deudas como jaulas, tú no vas a querer salir de la deuda. Porque te acostumbraste al estilo de vida. Pero en realidad hay mucho que aprender. Entonces Salomón le dice, hijo mío, la seriedad es que tú estás atrapado. Yo me imagino cuántos de nosotros si vemos a nuestro hijo caer en un hueco, en un hoyo, ¿qué haríamos? Hijo, ¿todo bien allá? Yo no creo. Yo veo a Sebastián o a Priscila caerse en un hoyo. Créame, lo primero que yo voy a hacer es ver cómo lo saco de ese hoyo. Yo no voy a jugar con él, ni hijo, mira, te tiro una pelotita. A ver. No, yo voy a estar preocupado para hacer todo lo posible e irlo a agarrar de donde esté y sacarlo de ahí. Bueno, Salomón ve a su hijo que está metido en un hoyo, en un hueco, en una jaula. Y Salomón lo que quiere decir a su hijo es, sal de ahí, líbrate de donde tú estás, porque tú has caído en la mano de tu prójimo. Es decir, el prójimo tuyo te tiene amarrado. El amigo el cual tú dices tu palabra ahora tiene control de tus bienes, de tu vida, porque tú ahora eres responsable por la deuda de alguien más, por tu propia irresponsabilidad que acabaste de dar tu palabra por alguien más. Entonces, Salomón nuevamente le muestra a su hijo, tú eres responsable por tu deuda. Una de las mejores cosas que podemos hacer como padres e igualmente como creyentes es tomar nuestra responsabilidad. No minimizarla, como yo acabo de explicar. No, Salomón no le dijo a su hijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy Salomón, yo tengo el dinero, yo me encargo de tu deuda. No. Salomón no quería que su hijo continuara en un patrón de dependencia pecaminosa y ayudando a otros a pecar en una dependencia pecaminosa. Salomón lo que hace nuevamente es toma responsabilidad y vuelve y da otros imperativos. ¿Cuáles son? Mira lo que dice en el versículo 4, ve, ese es un imperativo, no es una opción. Y hace algo que a nadie le gusta. Humíllate. Es imperativo. Otro imperativo, e importuna. Lo que Salomón hace aquí con su hijo es nuevamente, no simplemente haz esto, líbrate como imperativo, como mandato que estoy diciendo, pero también ve. La manera de salir de un problema no es huir del problema o la situación e ignorar la responsabilidad, ni dar promesas falsas nuevamente, o no
tienes que entrar en una deuda o en otra deuda para pagar la deuda. Yo no sé cuántos hacen eso, pero sé que lo hacen. Yo debo aquí, pido prestado aquí para pagar acá. Y el que es aquí, pides prestado para pagar acá. Y a menos de que tú te veas en eso, que es un ciclo que no termina, a menos de que tú veas en el ciclo que estás y salgas de eso y digas, yo no quiero más esto. Yo tengo que hacer algo para salir de este ciclo, porque me va a esclavizar, me va a hundir cada vez más. Voy a perder la libertad que el Evangelio me ha dado y me ha comprado. Por lo tanto, lo primero que Salomón le dice es ve. Así como tuviste la cara de ir a pedir prestado, así como tuviste la cara de ir y pedir prestado por alguien más, Salomón le dice ahora, da la misma cara. Ve y humíllate. Ve y humíllate nuevamente. Eso es algo muy, muy difícil para nosotros, pero que hemos creído en Cristo, es posible por Cristo. Ve y humíllate. A nadie le gusta tragarse su orgullo, pero la manera bíblica es yo voy en arrepentimiento y me humillo delante de mi prójimo, al cual yo le dije, préstale porque yo me comprometo. Ahora he despertado la situación y he visto en el rollo que me he metido. ¿Qué hago ahora? Yo voy y voy donde mi prójimo y me humillo ante él y digo, mira, perdón, no sé por qué dije que sí, yo no lo conozco. Ahora, ¿qué voy a hacer? No, simplemente ve, humíllate, pero también le dice, importuna a tu prójimo. Es increíble. Esta palabra ahí, importunar, significa cansarse a uno mismo, esforzarse hasta el punto de agotamiento, al no dar descanso a tu prójimo mediante tus peticiones insistentes. No es decir, hey, mira, la embarré, gracias. No, por favor entiende la situación en la cual me metí. Perdóname, yo no sé por qué dije que sí. Mira, ¿cómo hacemos para arreglar este asunto? Es una intensidad para tú salir de esa deuda, para salir de esa promesa. Es con afán. Muchos quizás ven las deudas como un estilo de vida, como comencé leyendo el artículo, que cada vez más es lo más normal porque la mayoría de las personas andan endeudados. Y eso nuevamente no simplemente esclaviza tu vida, pero eso paraliza la obra de Dios. No porque Dios sea paralizado, pero es porque los que tenemos que dar generosamente no podemos dar generosamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar para pagar mis deudas. Pero cuando una iglesia vive con los principios de Dios para las finanzas de Dios, es una iglesia que va a vivir generosamente, porque precisamente la generosidad y el buen mayordomo de las finanzas no simplemente pasa en esta casa llamada Gracia sobre Gracia, pero pasa en cada hogar que compone Gracia sobre Gracia. Cuando somos buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado, Dios bendice y da para nosotros pensar y dar mucho más allá. Ve, ten la urgencia, la misma urgencia que te llevó a pedir ayuda, debe ser la misma urgencia que te lleve a pagar la deuda que tú pediste. Ve inmediatamente, ve inmediatamente. Entonces, nuevamente, Salomón le dice, no des sueños a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. No simplemente digas, tengo una deuda más y me voy a dormir. No, no estés tranquilo con las deudas de alguien más que ahora son tuyas, pero tampoco estés tranquilo con las deudas que son tuyas. Busca la manera de librarte de la esclavitud de un sistema que te dice que está bien endeudarte. Eso no está bien. Todos nosotros crecemos en santidad cuando entendemos que a Dios le importa cómo yo manejo mis recursos. Y que si mi estilo de vida me llama a este estilo de vida, it's okay. Eso es lo que yo puedo tener. Quisiera tener esto más, pero si yo no tengo los recursos para querer esto más, yo no me voy a mover allá. Yo vivo con lo que Dios me ha dado bajo los parámetros que Dios me ha dado. Y créanme, Dios bendice eso. Dios bendice cuando vivimos vidas ordenadas según lo que Dios nos ha entregado a nosotros. No te relajes, dice Salomón. No te des a la almohada. No pienses en no importa, después yo resuelvo este asunto. No, Salomón, hijo de Salomón, no hagas eso. Así como muchos no duermen por pensar en la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, las vacaciones de sus sueños, la vida de sus sueños, es más importante no descansar con las deudas que tienes. No pases una vida soñando en lo que tú quisieras tener y lo que yo vas a lograr. Disciplínate hoy. Vive una vida ordenada hoy. Para si Dios le place y quiere darte lo que tú estás pensando, gloria a Dios.
Pero lo más importante no es cumplir tus sueños, es vivir una vida sabia y ordenada, porque eso Dios lo bendice y Dios es glorificado cuando nosotros vivimos la manera de Dios. Por lo tanto, el próximo imperativo que Salomón vuelve a repetir es líbrate, como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Nuevamente, querido hijo, Salomón le dice, tú aprendes de las aves, que cuando cae una trampa, ellas no simplemente se quedan ahí. Ah, bueno, ya me atraparon. No, el animal lo que va a hacer es todo lo que esté a su alcance para salir de esa jaula. Nosotros hemos caído en jaulas de deuda. ¿Y qué estás haciendo? Oh, no, puedo saltar a otra jaula. Y sale un nuevo carro, pues otra jaula me voy a meter. Sale un nuevo iPhone, pues yo no lo voy a comprar. Otra vez, ¿tú tienes los medios para comprar eso? Cómpralo, Dios no está en contra de eso. Pero ¿es sabio en este momento endeudarte con algo más cuando no lo puedes pagar? ¿Es sabio eso? No. Entonces, no importa que tú no tengas el nuevo carro. No importa. Nadie te va a medir por tu carro. Como muchos dicen, te montas en el carro la primera semana y todo el mundo cree que te está mirando a ti. Después de la segunda semana nadie te va a mirar a ti. Porque resulta que salió otro carro nuevo. No importa si tienes el celular de moda. ¿Lo puedes pagar? Cómpratelo. ¿No lo puedes pagar? Después del otro año te va a salir otro celular con 20 cámaras más. Entonces, obviamente, es pensar bíblicamente, líbrate, aprende, sé libre y arregla lo que te has comprometido, porque entonces vas a vivir esclavizado a las deudas y Dios no quiere eso para ti como su hijo. Nuevamente, para terminar, las estadísticas más recientes muestran que el saldo promedio de las tarjetas de crédito para las familias hispanas fue de $5,510. El tipo de deuda más común en los Estados Unidos, el promedio de tarjetas de crédito en las personas es 4 tarjetas de crédito. Yo no sé cuánto, honestamente, tengo el límite en mi tarjeta de American Express. Yo tengo una. Yo no sé cuánto límite tengo. ¿Sabes por qué? Porque no es mi dinero. No me interesa saber si tengo 50,000, $100,000. No es mi dinero. Nosotros en la casa lo usamos para pagar lo que al final del mes podemos pagar. No lo que yo quiero comprar. Créeme, hay muchas cosas que queremos comprar. Muchísimas cosas. Pero no porque yo tengo una tarjetita que ¡pum! Es mi plata. No. Eso no es mi billete. Después yo tendré que pagar eso. Y después hago otra tarjeta para pagar la tarjeta. Es un patrón que el sistema de Estados Unidos te mete y las presiones de lo que dirán de alrededor te meten y te endeudan. Sé libre de eso. Líbrate, dice Salomón. Líbrate. El ministerio de Crown Finance es un buen ministerio. También tiene recursos en la internet en español. Dice, la fianza permite a las personas adquirir cosas ahora que probablemente no pueden permitirse poseer, con la promesa de pagarlas en el futuro, cuando en realidad no saben lo que depara el futuro. Entonces, nuevamente, como iglesia nosotros queremos ser sabios. Ahora bien, para cerrar, nosotros tenemos una línea en nuestro presupuesto de benevolencia. Y con la ayuda de Dios y con la ayuda de hermanos que aman esta iglesia, Leandro y Mirko, están manejando las finanzas, y ellos van a ayudar a los diáconos. Nuestro deseo es que todos seamos generosos en nuestra ofrenda regular, pero que nuestra generosidad exista donde demos, aparte de nuestras ofrendas, un acto de generosidad al ofrendar en la línea de benevolencia, para que cuando haya necesidades entre nosotros, haya una línea que se pueda usar para ayudar. Ahora bien, siempre hemos dicho, vamos a ayudarte, pero no simplemente es ayudarte con lo que tienes que pagar. Hay hermanos que están orando para ver cómo hacemos, dar una charla, dar un taller, dar un seguimiento de cómo te vamos a ayudar, pero long term, como se dice, a largo plazo, no simplemente para pagar tu renta este mes. ¿Cómo te vamos a ayudar para generar hábitos donde te formes, donde puedas usar tus recursos de una manera bíblica? Entonces, queremos ayudar. Entonces, seamos generosos entre nosotros, pero ayudémonos bien entre nosotros. Ayudémonos de tal manera que busque honrar al Señor. Así que nosotros queremos ser generosos bondadosamente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue generoso con nosotros. Él fue muy bueno con aquellos que tenían una gran deuda con Él y no la podían pagar. Y el buen Cristo no simplemente fue un fiador. El mismo que le debíamos se entregó por nosotros. Porque Él sabía que nosotros no podíamos pagar lo que debíamos.
pero Él lo pagó por nosotros. Entonces, amada familia, mientras que crecemos en nuestra benevolencia sabia, no dejemos de mirar al sabio Cristo, que se entregó completamente por nosotros. Déjame orar y después vamos a repartir la Santa Cena. Padre Dios, gracias por tu bondad, gracias por recordarnos que tú tienes principios sabios para unas finanzas sabias. Tú tienes principios de actos de benevolencia sabia para ser bondadosos entre nosotros sabiamente. Padre, muchos de mis hermanos tienen deudas, tienen compromisos en los cuales se han comprometido y muchos quizás están con deudas que no han podido salir. Yo te ruego que tú les des sabiduría, que ellos puedan abrirse con hermanos que pueden ayudarles a ordenar sus finanzas para vivir libres de toda esclavitud, de bancos, de prestamistas, de lo que sea que han hecho, Señor. Y Padre, otros que quieren ayudar generosamente, quizás se ven a sí mismos y dicen, mira, no hemos ayudado sabiamente, hemos dado, pero al final no es dar, es ayudar para bien. También, Señor, que no se frenen en el ayudar o en el dar generosamente, pero al contrario, que esto los motive a ser más generosos, bondadosos, pero sabiamente. Gracias por Cristo, nuestro tesoro mayor, aquel que se entregó por nosotros sin nosotros merecerlos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.